Pues yo hice la educación primaria en el Colegio Ruperto Chapí, luego el instituto en el Hermanos Amoros, luego para mi carrera universitaria escogí farmacia, entonces fui a Valencia, porque en aquel entonces pues era la única universidad que había en la Comunidad Valenciana. Cursé la carrera de farmacia completa, pero me di cuenta que aquello no me gustaba demasiado, lo de vender medicamentos. Y tuve la oportunidad de hacer bioquímica a lo largo de la carrera de farmacia, me gustó muchísimo la asignatura en sí, y durante los 5 años que hice farmacia se abrió el segundo ciclo de la carrera de bioquímica, a la cual se accedía si tenías pues, un primer ciclo de farmacia, medicina o alguna de estas. Y como había acabado farmacia completa, accedí a bioquímica, hice 2 años más de bioquímica en la Universidad de Valencia. Y luego para mis estudios de doctorado me fui a Cantabria, no tanto por la universidad en sí, sino porque quería trabajar en el laboratorio del profesor Javier León. Y él pues había mudado del IB en Madrid a la Universidad de Cantabria en Santander, y entonces me uní a su grupo. Después tuve la oportunidad durante mis años de doctorado de ir a Harvard y a la SUNY University en New York. Después, para mis estudios de postdoctorado, volví a Europa, quería estar más cerca de España y bueno, pues allí hice un postdoc en el Imperial College, y cuando acabé el postdoc se me ofreció una plaza de Senior Scientist en la Universidad de Warwick, que está en el West Midlands de Inglaterra, y allí sigo desde entonces. Y dentro de poco pues volveré a España, a Salamanca, al Centro del Cáncer. Y esa es un poco mi trayectoria laboral, científica. Bueno, pues yo creo que no fui muy consciente de que quería hacer cáncer hasta que entré en bioquímica, y pues era como la primera vez que había como un estallido de técnicas que permitían saber más cosas sobre el cáncer. Y entonces un verano en la Universidad Menéndez Pelayo, que es una universidad de verano de la Universidad de Cantabria, habían unos cursos y yo me apunté. Me fui allí con una amiga a pasar 2 semanas, no sé si nos motivó más lo de ir a la playa o lo del curso de verano, pero ahí estaba el profesor Javier León y a mí me fascinó lo que contaba, lo que hacían en su laboratorio. Y bueno, fui la típica que cuando acabó el curso fui allí a decirle: yo quiero trabajar en tu laboratorio, ¿qué es lo que tengo que hacer para venirme aquí? Y me dijo: vuelve a Valencia, acaba la carrera y entonces pediremos una beca predoctoral siempre y cuando tengas una buena nota. Y así fue. Pues sí, porque yo sobre todo lo que estudio es por qué sucede la aneuploidía, que es el fenómeno por el cual las células no tienen el mismo número de cromosomas. Y esto ocurre en otras enfermedades, como es, por ejemplo, cuando las mujeres no pueden tener hijos, ¿no? O hay abortos o hay nacimientos con síndrome de Down, también en enfermedades degenerativas, las enfermedades del envejecimiento propiamente dichas, y luego en general es en la salud celular, ¿vale? Cómo de saludables son las células. Entonces se pueden aplicar pues, en muchísimas otras enfermedades. Pertenezco a SEICAC en España, a la Sociedad Española contra el Cáncer, también a la de Biología Molecular, y en Inglaterra pues, pertenezco a la Cell Biology Association, y sobre todo estoy muy involucrada en la sociedad del Reino Unido que conecta científicos de España con los del Reino Unido. Formo parte del comité científico y del comité de Women in Science. Vale. Pues mi investigación sobre todo estaba basada en entender un poquito más esa primera célula que es normal y se quiere convertir en célula cancerígena. ¿Qué factores hay en ella que hacen que cambie, ¿no? De ser una buena célula o una buena ciudadana a una mala ciudadana? Habían ya factores muy bien descritos, pero había algo que nunca se había estudiado y era el entorno de los cromosomas con el resto de orgánulos dentro de ella misma, ¿vale? Parecía que la gente tendíamos a mirar las cosas muy por separado. Miramos los cromosomas por un lado, los spindle, que son los cordones que conectan con los cromosomas, pero no mirábamos nada más. Y entonces, un poquito, lo que a mí un poco me entró la idea es, si la célula está tan bien coordinada para dividir todos sus compartimentos, el resto de compartimentos tienen que estar programados. ¿Y qué ocurre si existe una desprogramación de los cromosomas con el resto? Es como en una casa que tienes muchas habitaciones y cada habitación tiene una funcionalidad. La cocina es la cocina, el baño es el baño, pero ¿qué ocurre si hay un agujero en la pared entre el baño
Y la cocina, pues a lo mejor estás rompiendo tuberías, ¿no? Y al final acaba afectando la funcionabilidad del baño y la funcionabilidad de la cocina. Y un poco esa fue mi manera inicial de intentar entender el por qué el cáncer podría ocurrir en una célula normal para llegar a ser una célula cancerígena. Las líneas celulares inmortalizadas son aquellas que tienen una capacidad de división ilimitada. Las células normales tienen una capacidad muy limitada de dividirse. En realidad se dividen muy poco, solamente el pelo, la piel, las células del intestino tienen una capacidad más activa. Sin embargo, las células que tienen una capacidad completamente ilimitada, pues son eso, tienen una capacidad ilimitada. Y eso son lo que le ocurre a las células cancerígenas. Ellas se dividen sin ningún tipo de respuesta que las haga frenarse, ¿vale? Pero que sean ilimitadas no significa que sean indestructibles. Y eso es algo a lo cual los científicos intentamos crear una diana de destrucción en ellas. Son la herramienta principal en un laboratorio de medicina o de biología molecular o celular, y lo que intentamos los científicos es buscar dianas para poder acabar con ellas. Yo soy totalmente defensora de que la básica genera el conocimiento, y si no generamos conocimiento no hay nada que aplicar. Entonces la translacional está muy bien porque tenemos que ser capaces de aplicar, o no siempre, lo que se genera como conocimiento en práctica. Lo que ocurre es que la básica lleva tiempo, ¿vale? Lleva mucho tiempo, entonces muchas veces recibimos esta presión de ¿para qué vale? Entonces lo que no nos damos cuenta es que una pirámide se construye poco a poco y que la básica genera el conocimiento, y que si no hay conocimiento no hay nada que se pueda aplicar. Entonces yo soy una fiel defensora de la investigación básica y es a lo que me dedico. Y lo que sí que he notado más en los últimos años es que tenemos una mayor cohesión entre la clínica y la básica. Y yo de verdad creo que nosotros los necesitamos para poder llegar a los problemas de la sociedad, pero ellos nos necesitan a nosotros para entender mejor los mecanismos de por qué ocurren las cosas. Vale, yo soy una fiel defensora también de salir fuera, ¿vale? Porque, o por lo menos cuando yo era mi momento de salir fuera, cuando estuve en Harvard o en Nueva York, yo creo que aquello me enriqueció muchísimo. A mí me abrió muchísimo la cabeza ver lo que se estaba haciendo en otros sitios, la cantidad de financiación. A mí me daba una envidia enorme ver la cantidad de dinero que había en Harvard, los microscopios. Yo aquello para mí era como una obra de arte, entrar en un museo y ver todos aquellos microscopios. Yo me enriquecí mucho, ¿vale? Mi jefe de tesis insistía mucho en que nos teníamos que ir fuera, y de hecho nos mandaba fuera cuando no había financiación en el laboratorio, y esto pasó durante una temporada muy larga. No llegaba el proyecto nacional y nos tuvo que repartir por el mundo. Yo tuve la suerte de que me tocó Harvard y aquello fue una de las mejores cosas que me han pasado. Soy una fiel defensora de irnos fuera, de enriquecernos en el talento, pero luego hay que traer a la gente. O sea, yo como científica en el extranjero, cuando veo cómo están formados los españoles, los portugueses, los italianos, es que damos envidia. Es que somos gente muy, muy capacitada profesionalmente, intelectualmente. Entonces, esa gente se enriquece de las mejores técnicas, de la mejor financiación y de gente muy capacitada, pero luego hay que traerla. Yo entiendo que a veces el embudo hace que no podamos traer a todo el mundo, pero hay que recuperarlas. Y yo lo de la monogamia en los departamentos, no. Hay que traer a gente capacitada, a la cual ha preparado España, pero luego llega un momento en que hay que traerla. A mí cuando me hacen la pregunta, ¿es necesario irse fuera? Ya no lo tengo tan claro. Yo creo que no, porque tenemos centros muy, muy capacitados. O sea, en Cataluña hay 2 o 3 centros muy buenos, el CENIO, el CIC, Alicante, con Elche, con la Universidad de Elche con neurobiología. Yo de verdad creo que no es necesario ahora. Entonces, cuando a la gente le preocupa lo de tener que irse fuera, yo al principio pienso que en mi época era una necesidad, pero ahora ya no. Ahora creo que puedes hacer una carrera científica sin salir de España. Tenemos una tijera, ¿no? Esto es lo que todos los científicos decimos. Más o menos empezamos en igualdad hombres y mujeres en las fases de universitarias y predoctorales, pero luego la tijera es que ellos avanzan en los puestos de mayor responsabilidad y nosotras o desaparecemos o nos quedamos en puestos más técnicos, como tú has comentado, de técnico de laboratorio. Eso es una realidad y el que no la quiera ver, los números están ahí. ¿Dónde está el problema? Pues no lo sé. Yo creo que o hay un problema de apoyo o nosotras no somos capaces de compaginar,
Pero esto tiene que cambiar, entonces tenemos que visibilizar que la mujer puede hacer ciencia y que solamente necesitamos el apoyo que nos permita seguir avanzando. Bueno, pues mi día a día como investigadora, si me hubieras preguntado hace 2 años, eran días muy largos de pollata y de microscopio. Ahora paso más tiempo en la oficina, más parte administrativa, doy muchas clases, escribo muchos proyectos para conseguir financiación y tengo 5 personas a mi cargo, por lo cual diseño muchos experimentos de todos ellos porque son gente joven. No tengo ningún postdoc, por lo tanto tengo predoctorales y estudiantes de máster. Entonces mi día a día conlleva alrededor de un 40% centrado en investigación, como un 20 o un 30 dependiendo de la época con clases, porque sigo dando clases, y el resto lo dedico a parte administrativa. Pues yo correr, me viene muy bien para mi salud física, pero sobre todo para mi salud mental. me permite despejarme. Las horas que corro repaso muchas charlas, muchas conversaciones y muchos emails en mi cabeza. Pues para mí Villena hay 3 cosas. Me encanta en sí lugar físico la iglesia de Santiago, me parece una maravilla. Una maravilla, yo siempre la cuento cuando hablo de Villena, es de las primeras cosas que nombro. Presumo del Museo Arqueológico mucho y además siempre a la gente le pongo fotos y le enseño lo de la arracada y cosas así. Y si me preguntas unas fechas, pues las fiestas de moros y cristianos. Pues mi futuro personal en cuanto a la investigación, que es en cáncer, es intentar seguir entendiendo un poco los factores que promueven que las células se vuelvan cancerígenas y sobre todo hay determinados cánceres como el de páncreas que no tiene prácticamente ninguna solución en este momento. Creo que es porque se ha estudiado muy poco y es uno de los cánceres que tiene unas aneuploidías bastante grandes y hay muchos factores que no se han estudiado, ¿vale? Entonces, mi objetivo es intentar entender más en determinados cánceres sólidos, como el de páncreas o el de colon, en la relación que tienen los cromosomas en sí con el resto de las membranas. ¿Y cómo ve la investigación del cáncer? Yo muy prometedora. Yo creo que el 50% de los cánceres hoy por hoy se curan porque se ha invertido mucho en determinados cánceres como el de mama y el de próstata. Cuando la gente dice que es que esos son los que tienen curación ya, pero es que son los que se ha estudiado más, en los que se ha invertido más conocimiento. Hay otros cánceres en los que se ha invertido menos, pero es que hay 200 cánceres en este momento e invertir en todos ellos es muy, muy complicado. Pero yo veo un futuro muy prometedor. Tenemos las terapias biológicas, tenemos terapias inmunológicas, ¿vale? Hoy lo contaré en mi charla, pero hay cosas que van a permitir reforzar nuestro sistema inmunitario, que el cuerpo sea capaz de reconocer a las células que son cancerígenas, la robótica para poder llegar a lugares que en este momento las células están escarbando por metástasis y no son capaces el cirujano de entrar, y luego pues la inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos va a brindar una cantidad de datos que nos va a permitir tener un tratamiento más personalizado cuando se compute toda la historia y todos los genes y la información sobre cada uno de los pacientes. No hay diferentes 200 modelos, pero en este momento se conocen más de 200 tipos de cánceres distintos dependiendo de que ocurra en un órgano o en un tejido, ¿vale? Y hay muchos más si tenemos en cuenta que cada persona tiene un cáncer diferente. Que tú y yo tengamos un cáncer de páncreas no nos vamos a parecer en nada, porque tu genética y la mía no tiene absolutamente nada. Entonces yo puedo tener una carga genética que no tienes tú y los dos tenemos cáncer de páncreas. Tenemos que llegar a la medicina individualizada. Yo sé que esto suena a locura y a un gasto brutal, ¿vale? Que es lo que está ocurriendo con la cura del cáncer. Pero si queremos acabar con esta enfermedad, y espero que no solamente se puedan tratar los ricos, acabaremos en esto.